La primera lectura hoy está tomada del profeta Miqueas, prácticamente contemporáneo de Isaías. Miqueas, lo mismo que tantos otros profetas, es un custodio de la alianza. Se ha convertido para mí como en una especie de lema que repito fácilmente, me viene espontáneo. Cuando pienso en los profetas siempre pienso, son los custodios de la alianza. Y la alianza con Dios no es solamente una serie de deberes religiosos, por ejemplo, de culto. La alianza con Dios significa que el orden de Dios, el plan de Dios, ha de realizarse en nuestra vida. Y ese plan de Dios, por supuesto, que tiene que ver con nuestro prójimo. Por eso también Jesús nos dirá en el Evangelio, no en el de hoy, sino en otros evangelios, nos habla de cómo la ley se resume en amar a Dios y al prójimo. ¿Por qué hay que amar al prójimo? Porque si yo amo a Dios, entonces quiero que su plan, quiero que su voluntad se realice. En mi vida, claro, pero en la vida de los demás. Por consiguiente, todos estamos llamados a vivir el amor a Dios y al prójimo. Amor a Dios y al prójimo. Como dirá la primera carta de San Juan, el que no ama a su prójimo, a quien ve, que no diga que está amando a Dios, al que no ve. Así de sencillo. Entonces, somos llamados a amar al prójimo. Somos llamados a ser reflejo de Dios para nuestro prójimo. Somos llamados a traer el orden de Dios a nuestro prójimo, a nuestras relaciones con el prójimo. Y por eso los profetas, que tienen en primer lugar los intereses de Dios en su corazón, porque ya dije, son los custodios de la alianza, por eso estos profetas también tienen perfectamente claro que no se puede ofender al prójimo sin romper la alianza con Dios. Esa es la razón por la que tantos profetas, como por ejemplo Jeremías, Amós, o en el día de hoy Miqueas, están denunciando los pecados contra el prójimo. Porque estás burlándote de Dios. Porque estás impidiendo el plan de Dios. Porque estás frenando la obra de Dios. Eso no puedes hacerlo. Ese no es el camino. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero me parece que la descripción que nos da Miqueas nos invita a un punto de reflexión. Porque Miqueas dice, hay de aquellos que acostados meditan cómo realizar sus codicias. Es decir, está primero la codicia, luego está ese momento de reflexión, cómo lo hago, cómo lo logro, y luego usurpan y aplastan al que no puede defenderse. ¿Por qué? Porque tienen el poder. Este no es un tema de sistemas económicos o políticos. Hay explotaciones, hay modos de explotar horrorosos en una mentalidad que adora el dinero. Entonces en el mundo capitalista hay aquellos que se llenan de codicia y en su codicia dicen, yo creo que yo puedo lograr esto, yo creo que yo puedo aplastar a este, yo creo que yo puedo quedarme con todo. Y entonces lo meditan y luego, como tienen el poder, van y lo realizan y aplastan al pobre y arruinan al pequeño comerciante, o pagan salarios de hambre, o se burlan de los derechos de los trabajadores, porque tienen el poder, porque son muy astutos, a ver cómo la logro. Pero eso también pasa en los gobiernos. Hay gobernantes, quiero decir, que dicen, es que yo quiero más, es que no quiero solamente este tiempo que me dan las leyes para gobernar, yo quiero gobernar más, quiero gobernar más.
más tiempo, quiero ser dueño de todo, quiero adueñarme de todo, poder judicial, poder legislativo, eso no existe para mí. La voz de los medios de comunicación no existe para mí, quiero ser el único, quiero ser el dueño de todo. Y meditan cómo lograrlo. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograrlo? ¿A quién tengo que sobornar tal vez? O tal vez tengo que cambiar las leyes, tal vez tengo que hacer una constitución que sea a mi gusto y que me permita a mí hacer lo que a mí se me dé la gana. Los profetas denuncian eso. Los profetas denuncian eso y la iglesia tiene que denunciarlo también. Los profetas denuncian ese tipo de opresión, ese tipo de pecado, y nos muestran a un Dios que básicamente lo que dice es, tú meditas, tú reflexionas sobre cómo salirte con la tuya, pues yo estoy pensando cómo voy a obrar contigo. Si tú pretendes oprimir y destrozar de esa manera al pobre, yo sé cómo se te destruye a ti. Esa destrucción no es una simple venganza, quedemos claros en esto. No es una simple revancha, por favor, entendámoslo bien. No es una revancha, es la consecuencia de tus propios actos. Es la consecuencia de lo que tú has hecho. Vive las consecuencias de lo que tú has hecho. Pidamos al Señor conversión. Los bienes de esta tierra, ya se trate de placeres, dineros, poder, son especialmente atractivos para el corazón humano y aunque no todos tenemos las mismas tendencias, no se nos olvide que todos tenemos adentro la posibilidad y esa semillita de pecado que puede ser distinta en ti, en mí o en el otro, pero todos la tenemos. Cuidado con eso. Mirada hacia Dios, espíritu de conversión y auténtica justicia y misericordia para con el prójimo. Amén.